Buenas tardes. Estamos con Damián Dipache para InfoPymes. Hola Damián, ¿cómo estás? Un placer, un gusto, muy bien. Bueno, estamos acá en el Forum Pyme, en el Hotel Sheraton en Córdoba. Damián, ¿qué se nos viene para las pymes? Mira, para las pymes se viene una situación en la cual el primer trimestre del año tenías una economía que crecía y un consumo que caía. Un segundo trimestre donde la economía comienza a desacelerarse y el consumo cae, y un segundo semestre donde la economía cae y el consumo cae. Entonces, claramente tenés una situación donde la actividad económica no la favorece, y además es muy mercado internista. La pyme depende de su venta en el mercado interno, porque depende de ese consumo que representa un 80% del Producto Bruto Interno entre el consumo público y privado. ¿Y qué le pasó a la pyme en la primera etapa del año? Bueno, las pymes que de alguna manera se dejaban arrastrar o se llevaban por el crecimiento de la economía, venían bien. ¿Cuáles eran? Y las pymes vinculadas al sector de construcción, energía, telecomunicaciones, obra pública, obviamente, generaba que esas pymes estén bien. Bueno, pero ahora justamente se desacelera. Entonces, cae la actividad para eso, y obviamente el consumo en el mercado interno no puede llegar a traccionar la actividad, ¿no? Bien, ahora el nuevo ministro de Producción, Dante Sica, habla de una nueva ley PYME. ¿Qué sabes al respecto? Estuvimos hablando con el secretario PYME, con Mariano Mayer, donde dio, algunas referencias acerca de esta nueva ley PYME, pero en realidad no fue muy claro. ¿Qué sabes de esta nueva ley PYME o esta ley PYME 2.0? Claro, sería la segunda versión de la ley PYME. Mirá, yo no sé la letra chica, yo te digo lo que debería contener esa nueva ley PYME. Sí. A mí me parece que la ley PYME es muy buena, en principio. Genera un paquete de incentivos interesantes desde el punto de vista impositivo a un sector, sobre todo al sector pequeño, mediano y mediano tramo 1 y tramo 2, que son la forma de categorizar a las pymes en nuestro país. Ahora, hay una situación muy débil que es el microempresario. Y el microempresario, que por ejemplo hoy es monotributista, pasa a un régimen simplificado, responsable inscripto, y es la muerte. Entonces vos tenés una situación en la cual el tipo por 1.200.000 paga muy poco, y con 1.250.000 paga 35% de ganancia, 21% de IVA, ingresos brutos, tasa municipal y tasa provincial. Entonces, en un contexto de caída de la actividad económica, con caída del consumo, aquel que tiene que pasar de régimen simplificado responsable inscripto es como que ingresa al zoológico, lo está esperando el león y es un Bambi la pyme. Se lo come, inmediatamente se lo come, cierra. Entonces, no sé qué es lo que va a contener esa ley de promoción PYME, pero lo que te digo es que ese sector ya pasó en el 2014, que hubo devaluación de tipo de cambio, caída de las ventas, y las pymes le pasó una situación similar y terminaban cerrando, las pymes y los comercios. Entonces, una de las situaciones que tenía una reforma importante en ese sector del sector empresarial, que es el 83% del sector del empresariado, ¿no? Bien, ahora se dice que desde hace ya unos años que pyme que no innova va directo al matadero, ¿no? Vamos igual. Bueno, a ver, el proceso de innovación le permite generar competitividad y productividad en un contexto donde justamente está deteriorada esa productividad y competitividad para la pyme. ¿Por qué? Porque la devaluación del tipo de cambio para el mercado internista le genera que sus insumos y materias primas obviamente hagan que tenga que derivar a precio. Pero ¿qué pasa? La pyme no puede derivar a precio cuando hay contracción de la demanda. Entonces empieza a haber una intensidad competitiva en el canal entre los mismos sectores que genera que obviamente pierda rentabilidad. Entonces, innovar es muy importante porque lo que te permite es generar un grado de mayor eficiencia en un contexto de vulnerabilidad muy grande que no te lo permite generar por otro lado. Pero, innovar en las crisis es siempre una oportunidad, eso es un eslogan de Modé, pero a mí me parece que lo importante es darle un respaldo a las pymes para que innovan permanentemente, no por una cuestión de un entorno donde la exigencia es la innovación porque hay una crisis, ¿no? Damián, ¿estás lanzando un libro? Sí, se llama Economía Pyme, Pensar en Grande Siendo Pequeño, por la editorial Leudeva. Es un libro en el cual yo muestro una radiografía del sector, pero hice varios estudios de campo de ver cómo abordan las pymes en otros países, ¿no? ¿Cómo abordan? Bueno, fui a Finlandia, fui a China, Nueva Zelanda, Australia, esos lugares que nosotros los ponemos medio como espejos, ¿no? Y fui yo a investigar esa situación. Mira, te voy para hacer un resumen y después que obviamente lo puedan leer el material, pero en Nueva Zelanda las pymes nacen globales. En China el 70% de las exportaciones son pymes.
En Finlandia la educación pyme es desde la... Coma, punto. Una pausa. Al pyme que nos está viendo. ¿Qué es una pyme global? Bueno, es importante eso. Bueno, una pyme global es alguien que encuentra un dinamismo de su actividad económica en el mercado interno, pero inmediatamente ya está vendiendo en el mundo a través de lo que es la comercialización online y ya se integra en las cadenas de valor agregado en el mundo. O sea, nace global, o sea, ya nace con una necesidad que encuentra en el mundo, no solamente en su mercado interno. Y esa necesidad que encuentra en el mercado interno la puede expandir hacia todo diferentes sectores y diferentes sectores económicos en diferentes países, ¿no? El programa lanzado por este gobierno, Exporta Simple, sí, ¿ayuda a lograr esto, por ejemplo? Sí, muy importante para el sector microempresario de Argentina. ¿Por qué? Porque este sector microempresario es el 83% de las exportaciones de nuestro país. Para que te des una idea, las pymes, bueno, se dicen que están entre 600.000 y 800.000 pymes en nuestro país. Sí. Solamente exporta el 1%. El 1% solamente exporta. Entonces imagínate que el microempresario puede nacer global ahora. O sea, el tipo que identifique una necesidad de un nicho de mercado en el mundo, ya puede estar exportando a través de ese sistema. Son $15.000, 300 kilos por envío y hasta $600.000 por año. Para un microempresario es mucho, ya le das la musculatura económica como para que después pegue un salto cuantitativo y cualitativo con su emprendimiento. Eso es una herramienta de justamente el arrancar naciendo global. El caso de Finlandia me interesaba mucho porque desde la educación se le enseña al alumno a sistematizar el conocimiento en cuestiones pragmáticas. O sea, el estudiante sale no queriendo ser una relación de dependencia en una empresa, sino con fuego de poder para poder desarrollarla él mismo. Y eso es muy importante, y sobre todo en el sector cuaternario de la economía, donde agrega valor, robótica, informática, genética, biotecnología, software. Entonces imagínate, es una economía que expande claramente su Producto Bruto, pero su Producto Bruto Interno per cápita también crece a la par. Entonces es muy importante, ¿no? Porque la pyme lo que genera es que se atomice la economía, no que se concentre. Al atomizar la economía, si todos están generando valor agregado, también repercute sobre la macro de esos países, ¿no? Bien, ahora sabemos que las pymes son empresas familiares, todavía lideradas, comandadas por primera, segunda generación. En tercera generación, en todo caso, es al que hay que hablarle y transmitirle este mensaje de una pyme global. Sí, a mí me parece que... el que va a comprender el mensaje. Las nuevas generaciones ya nacen con ese lenguaje. Hoy el gobierno les da la posibilidad de nacer globales, ¿no? Las pymes familiares, justamente, que son las que originaron, le cuesta mucho pensar que pueden ser, de lo local puede pasar a lo global. De hecho, le cuesta mucho en lo local vender por comercio electrónico. Entonces, fíjate, las ventas minoristas caen 4,8% en el mes de mayo de acuerdo a la CAM y 2,5% en el acumulado del año. Sin embargo, la tasa de crecimiento en comercio electrónico es del 25%. O sea, el tradicional que está vendiendo lo físico no ve que en realidad en este contexto de crisis hay una oportunidad en la nube. Entonces, y el mundo te da una oportunidad incluso mayor, ¿no? Porque el grado de penetración de ese tipo de comercialización es mucho más grande en otros países desarrollados que en emergentes como lo nuestro, ¿no? ¿Pensás que puede ser un problema también cultural, digamos, del argentino, del pyme argentino, de que, bueno, si me expongo de esta forma, bueno, voy a tener que empezar a pagar impuestos, más impuestos, entonces directamente equipo que gana no cambia, pero equipo que gana ¿cuándo? Bueno, yo tengo en mi libro muestro una matriz donde yo digo, las pymes relax, o sea, las pymes conservadoras tienen un gran volumen de mercado, las que sobreviven más que las conservadoras. Y en realidad los que nacen con ya la virtud de tener en contexto y anclar su emprendimiento en relación a la adaptación dinámica de la economía, lo que requiere el dinamismo de la economía de hoy, que cambia permanentemente, son los emprendedores de alto impacto. O sea, el emprendedor de alto impacto va a ser la pyme del futuro. La relax en realidad es conservadora, se queda ahí y dice, bueno, yo vendo esto, con esto me alcanza, ahí me quedé. Cuando hablamos de pymes de alto impacto, ¿son aquellas de base tecnológica o no necesariamente tienen que ser de base tecnológica? Mira, hoy una pyme que sea innovadora y tenga un grado de competitividad y productividad en el mundo, tiene que tener un capital intensivo en conocimiento. O sea, la economía del conocimiento es básico porque
Vos no podés fabricar un zapato virtuoso y competitivo, innovador, si no lleva algo de software, si no tiene informática, si no pasó por diseño, o sea, eso es economía del conocimiento. Y hoy justamente el emprendedor nace con esos 3 factores mínimos, ¿no? Después le puede incorporar robótica si incorpora bien de capital. Robótica, impresión 3D. Claro, después puede incorporar más nuevas tecnologías. Pero eso lo básico, cualquier emprendedor, cualquiera tiene un software, cualquiera utiliza el informático, cualquiera utiliza diseño, ¿no? Eso me parece que es lo básico. Y obviamente comercialización online. Ya nacen con ese lenguaje, ya programan ellos con ese lenguaje y tenemos un futuro muy próspero. La generación alfa o la generación X y la generación Y, ya ellos no basan sus saberes en la escuela tradicional, la educación tradicional, sino que lo miden por tutoriales, y eso es un emprendedor futuro en nuestro país. Pero cuando más herramientas le podamos generar a ese tipo de chicos en la educación primaria y secundaria, es un pyme incipiente. Damián, no te pregunto cuánto tan lejos estamos de las pymes de Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, las de acá, las de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú. Bueno, retrocedimos mucho, porque las pymes sufrieron mucho la fluctuación del ciclo económico argentino. En los 90 las fundimos. En el 2003 recuperamos las exportadoras, en el 2008 las volvimos a dejar caer. En el 2003 matábamos las pymes del mercado interno porque estaba destruido. Después se empezó a recuperar con el superávit fiscal y superávit comercial, la economía era pujante y a partir de 2011 le volvimos a pegar un palo. La presión tributaria creció mucho más que el grado de potencialidad de desarrollo en el mercado interno y las pymes crecieron a una tasa mucho más baja que lo que la presión tributaria les exigía respecto de su nivel de ganancia. Entonces, evidentemente estamos en un lugar donde ya la pyme está ahogada. Y ahora estamos en un contexto donde las variables macroeconómicas son todas adversas a la pyme. Tipo de cambio alto. Lo mata porque claramente las de bienes transables le hacen un favor, pero no son, es el 1%. El resto, el 98% de las pymes en nuestro mercado, depende claramente de que ese insumo y materia prima, un costo dólar, no lo pueda derivar a precio con contracción de la demanda. Inflación destruye el poder adquisitivo y depende del mercado interno. Tasas de interés. Y la tasa de interés es la que le pega un bastonazo en la cabeza, porque obviamente imagínate que una tasa del 40% genera que financiarse el mercado sea imposible, o sea, es una pyme ahogada y se mueve como puede, ¿viste? El paraguas del FMI, digamos, ¿en qué todo esto, digamos, puede beneficiar a las pymes si es que puede beneficiarlas? No, yo creo que el paraguas del FMI vino a financiar el gradualismo económico, o sea, para no generar el shock, vino a financiar ese gradualismo. Pero la verdad que el mercado tan volátil, decía, vos tenías todo muy complicado, ¿no? Porque la verdad que la meta en inflación no era creíble, el crecimiento venía bien, pero tenías un problema de déficit fiscal que lo tenías que financiar con el endeudamiento, y ahí vinieron las distorsiones. ¿Cómo? A ver, vos te estás endeudando en dólares y tenés balanza comercial deficitaria y tenés balanza de pago deficitaria. ¿Cuáles son los dólares que generás para repagarme este endeudamiento? ¿Y cómo está tu economía a nivel macro? Y tu economía tiene un déficit fiscal tan alto y vos querés encima convencerme de que la vas a repagar. Y bueno, esas distorsiones se empezaron a ver en un mundo que dijo, vos encima me pones colocación del EVAC para esterilizar los pesos y ahora me cobras un 5%. No, pará, yo me voy 3%, la tasa de los bonos del Tesoro de la Reserva Federal Norteamericana y me voy de acá. Entonces, fíjate que hicimos muchas cosas para llegar a este lugar. Claramente, Macri tuvo lo que llaman costo de externalidad negativo enorme, porque tuviste sequía a la baja, 5.500 millones de dólares de la soja, 8.300 millones de potenciales que va a perder el campo este año. Tuviste una situación donde la vulnerabilidad no solamente le pegó a la Argentina, sino a todos los países de la región, que devaluaron obviamente su moneda frente al dólar, y Argentina devaluó muchísimo más frente a esos países. Entonces te está mostrando que en Argentina lo que es un resfrío se convierte claramente en una tos aguda. Bien. Damián, para finalizar, recordame el título de tu libro y dónde se lo puede adquirir, cómo, de qué manera. Mirá, mi libro se llama Economía Pyme, Pensar en Grande Siendo Pequeño, con prólogo de Jonathan Viale, donde yo estoy en América TV y en Radio La Red. Y es un libro que para cualquiera que quiera emprender, por lo menos le permite saber dónde está parado y dónde podría estarlo.
Eso me parece que es lo que intenté buscar en el libro. Y muestro casos, estudios de campos en diferentes países de cómo abordaron la pyme, no para que lo copie Argentina, sino para que extraiga pequeños ingredientes que nos permita por una vez en la vida elaborar nuestra propia receta para el sector. Bueno, muchas gracias, muy amable, un gusto. Un placer.